se pueda predicar. Y yo les voy a invitar a que abran la bendita palabra en el libro de Éxodo. Vamos a escudriñar las escrituras en el libro de Éxodo, su capítulo 20, del 1 al 12. Ahí vamos a estar escudriñando esos versículos, la palabra bendita de mi Señor, que nos envía a nosotros desde los tiempos antiguos, dice la palabra del Señor, que dejó los mandamientos a su siervo Moisés, las 2 tablas que le dio de los mandamientos. Así que les voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Si él lo encontraron, den un gloria a Dios o un amén. Éxodo 20, su versículo 1 hacia el 12. Ahí vamos a escudriñar la Santa Escritura del Señor. Si todos lo tenemos, amados hermanos, el que puede ponerse de pie, que se ponga, y el que no, quédese como está. Pero debemos de darle, como dice, la honra y la gloria a nuestro Señor. Por 1 hora y media aquí sentados, démosle la gloria al Señor, que Él se la merece. Amén. Amén. Y vamos a leer las escrituras que dice así: honrando al Padre, su Hijo y su bendito Espíritu. Dice así su palabra de mi Señor. Habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bien dijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Gloria a Dios. Ahí vamos a dejar la palabra del Señor, amados hermanos. Amén. Pueden sentarse. Dios dejó sus 2 mandamientos, amarás. El primer mandamiento que Dios nos dejó a todos, porque estamos en el camino del Señor. Amarás a tu Dios, su primer mandamiento. El segundo, y te amarás a ti mismo, según la palabra del Señor. Pero hoy en día nosotros, ¿cuáles de esos mandamientos los hemos cambiado? No hacemos nada de lo que el Señor, de los 10 mandamientos que Él dejó hace años en la era de Moisés, el profeta Moisés, cuando le dijo que le iba a dar las leyes para que se las dieran al pueblo. Cuando Dios se dio cuenta, ya estaban haciendo una imagen, y eso fue lo que el Señor se molestó con el pueblo de Israel. Y hoy en día, amados hermanos, es lo mismo que el Señor viene hablando todavía,
Nosotros decimos que el Señor no habla, pero sí habla. El Señor contesta, sí contesta. La cosa que nosotros somos tan incrédulos hoy en día. Si el Señor sacó al pueblo de Egipto, les enseñó que no se hicieran imágenes, que no hicieran costumbres, hoy en día pasa lo mismo con todos nosotros, siendo aún cristianos nosotros. Porque yo sé, hace años nosotros celebramos Navidades, vamos a hablar de eso un poco, celebramos Navidades, pero queda en nosotros todavía un espíritu, que ese espíritu todavía lo hace a uno entristecerse, lo hace a veces hasta llorar, y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos cristianos no dejan, esas son costumbres paganas, que cuando el Señor mismo dijo, cuando yo los saque de tierra de Egipto, traten la manera de no involucrarse a las costumbres donde iban a estar. Si el Señor a usted y a mí nos ha sacado, ¿por qué nosotros todavía sentimos ese espíritu de Navidades que nos hace todavía, nos da nostalgia, nos hace ponernos tristes, nos hace hasta llorar? No podemos dejar eso. Pero es fácil, amados hermanos, pedirle al Señor, que bien sabemos nosotros que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no declara la Biblia. Si la Biblia no lo declara, ¿por qué nosotros hoy en día todavía se celebra eso? Muchas iglesias están celebrando las Navidades. Si ustedes platican con ellos, van a decir que nosotros somos tal vez muy exagerados, por decirlo así. Pero no es que seamos exagerados, sino nosotros lo que tratamos es de cumplir uno de los mandamientos del Señor, de no hacernos imágenes. Porque cuando nosotros celebramos eso, estamos haciendo imágenes, las Navidades, los árboles, nos estamos poniendo al frente de un árbol, y lo que Dios nos ha hablado de los 10 mandamientos que le dejó a Moisés. Le dijo, no te hagas imágenes. Y para mí es como una imagen cuando uno tiene un árbol. ¿Qué Navidad no va a haber, o en qué casa no va a haber un árbol? Hay un árbol, amados hermanos, que está adornado de cabezas, porque eso es lo que es. Y la gente a veces no entiende qué significa una Navidad, de dónde viene la Navidad, o por qué representa la Navidad. Pero a la verdad es lo que nosotros hoy en día lo que hacemos. Y vamos a leer su versículo 1, vamos a escudriñar las Escrituras. Dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Cuando el Señor le dijo, Él es nuestro Dios, y nos sacó de esa ciudad, donde ahí había mucha incredulidad, había mucho, donde adoraban muchos dioses, amados hermanos. Si ustedes se dieran cuenta, la India tiene millones de dioses. Hace, tal vez puedo decir, unos 2 años, platicaba con una hindú, tenía un altar en su cocina, y yo le preguntaba que qué eran esos muñecos, un elefante con 3 cabezas, 4 cabezas, y yo le preguntaba, ¿y esto qué significa? Le digo, solo se me quedó viendo y me dijo, Él es nuestro Dios. ¿Por qué? Me dijo ella. Oh, tu Dios, le digo yo. Pero si yo sé, le digo yo, que un solo Dios hay en este mundo, en esta tierra, le digo. Y me dijo ella, sorry, me dice, pero nosotros tenemos millones de dioses. Y yo quiero decirle a ustedes creen, aún hoy día todavía cristianos usan amuletos. Si escondemos esos amuletos de nosotros mismos, está bien, pero delante del Señor, eso es abominación para el Señor. Son mandamientos que Dios dejó, que no hagas imágenes. Él es un Dios celoso, dice la palabra del Señor, que visita las maldades de la primera, segunda, tercera y la cuarta generación. Si usted lo hace, amados hermanos, déjeme decirle que con nuestros hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos de ellos, de primera y tercera y cuarta generación, alcanzará el pecado. Por eso hoy en día debemos de saber nosotros a quién le servimos. Si nosotros hemos nacido de nuevo, debemos de dar buena representación para nuestros hijos. De lo que es malo hay que decirle que es malo. Por eso le digo, si ustedes todavía estando en el camino del Señor usan amuletos, déjeme decirle ante Dios, usted está mal.
Amén. Gloria a Dios. Podemos estar nosotros bien delante del pueblo, pero delante de los ojos del Señor no le gusta eso. Amén. Dios demanda todo eso, porque Él es un Dios celoso, dice, que visita primera y segunda y tercera y cuarta generación. Tenemos que tener el cuidado nosotros de saber a quién adoramos. No nos vayamos a hacer idólatras como los hindúes, que tienen muchos dioses, amados hermanos. Bien sabemos nosotros que hay un solo Dios en esta tierra, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, que mandó a Moisés a decirle al faraón que dejara salir a su pueblo. Ni así Faraón hizo caso. Si no le creyeron con los hechos o con las palabras de Moisés que decía, le dijo el Señor, van a creer por nuestros hechos. Cargaba un bastón, le dijo que lo tirara y se convirtió en culebra. Y ni así le obedecieron, no creyó el faraón. Por eso le digo, si usted todavía está en idolatría, amados hermanos, rechace todo eso. Amén. Póngale las cosas al Señor, aunque nos cuesta a nosotros creerle, porque así es. ¿Por qué es que Dios, uno decimos que no nos ha contestado? ¿Por qué Dios no contesta las oraciones o peticiones que nosotros alzamos al cielo? Es porque todavía a nosotros nos falta creerle al Señor. Amén. Tenemos mucha incredulidad todavía hacia Él. No le creemos nosotros, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado de todo eso. Dice su versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esto esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Bien clara está la palabra del Señor, amados hermanos. Los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés fuera para que todo lo que se hacía anteriormente, porque antes se hacían muchas cosas, que tal vez el Señor dejaba pasar eso porque todavía no había dado los 10 mandamientos, pero después que se dieron los 10 mandamientos, le dijo el Señor a Moisés, escribirás estas, porque el mismo Dios escribió las tablas. Moisés las presentó al pueblo, y así el pueblo trabajó muy mal ante los ojos del Señor, y ahí fue donde fracasaron ellos. Por su incredulidad no le creyeron a Moisés, creyendo de que Moisés estaba hablando cosas vanas cuando el Señor mismo está hablando. Son ejemplos como si usted, tal vez lo que yo estoy predicando es de lo que yo estoy queriendo sacar, no, amados hermanos. Todo es basado de la Biblia, porque según la palabra del Señor, que todo aquel que le agregue o le quite tendrá parte que pagar de sí mismo. Por eso le digo, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No le creyeron a Moisés, blasfemiaron mucho contra Moisés, pero no era contra él que estaban hablando, sino estaban hablando criticando al propio Dios de Israel. Amén. Por eso le digo, amados hermanos, los 10 mandamientos, el Señor mismo escribió los 10 mandamientos registrados, dice la palabra de Dios, registrados en 2 tablas de piedra, dice, y se los dio a Moisés. Y se los dio a Moisés y al pueblo de Israel. Guardar los mandamientos proporcionaba una manera de que Israel respondiera debidamente a Dios. Dice la palabra del Señor, cuando Moisés le dio los 10 mandamientos al pueblo, el pueblo no estaba creyéndole. Cuando el Señor mismo le dijo a Moisés, les dirás esto y esto y esto de los 10 mandamientos a mi pueblo, porque fue el mismo Dios que sacó a ese pueblo de Israel de la tierra de Egipto para que dejaran de sufrir de esa esclavitud. Y la gente salió murmurando. Por eso, si usted llega a entender la palabra del Señor, toda esa gente que salió, nada más fueron, según la palabra de Dios, 2 personas las que llegaron a la tierra que Dios les había prometido. 2 varones, según, o 2 familias, podemos decir así, de las cuales alcanzaron llegar. Por eso, amados hermanos, tengamos nosotros cuidado cuando le servimos al Señor.
Tengamos nosotros cuidado en dónde estamos caminando nosotros, dónde ponemos nuestros pies, porque puede ser, si usted o yo estoy poniendo los pies falsos, voy a llegar a tropezar. Por eso, tengamos cuidado nosotros de las cosas que hacemos en la iglesia. No solo en la iglesia, como dice, no seamos cristianos nada más aquí adentro, sino tenemos que ser cristianos afuera también. Seamos como luz allá afuera, no solo acá, amados hermanos. Tenemos que cuidarnos nosotros, a quién o quién nos representa a nosotros, a quién le servimos. Vamos a leer un versículo de la Biblia que en Deuteronomio 5, 6 y 12. Por favor, si van conmigo. Deuteronomio está adelantito. 5, capítulo 5, versículos 6 y 2 y 21, perdón. 6 y 21. Capítulo 5, versículos 6 y 21 dice la palabra del Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así dice la palabra del Señor. Yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de tierras de Egipto, donde había mucho, como dice, mucha idolatría, mucha maldad, donde los hacían a ellos eran esclavos, pero Dios oyó el clamor de todos los que oraban, para que Dios contestara. Y se acordó Dios del pueblo de Israel. Por eso fue Moisés, si no me equivoco, de 40 años pastoreaba ovejas cuando lo mandó a la misión de sacar al pueblo de Israel. Sacando Moisés el pueblo de Israel hacia la tierra prometida que Dios le había dado. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Dice el 21. Aquí es donde lo manda el Señor. No codiciarás, dice, la mujer de tu prójimo, ni deseará, dice, la casa de tu prójimo, ni tu tierra, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que el Señor da a entender, amados hermanos, lo que nosotros debemos de cumplir, los 10 mandamientos, pero como vuelvo a decir, nosotros no estamos haciendo ninguno de esos 10 mandamientos. Nosotros hemos volteado, como dice, las 2 tablas al revés. Ahora ya hacemos las cosas. Si ustedes se dan cuenta, en muchas iglesias, se dan cuenta, amados hermanos, el mismo cristiano ¿cómo podemos decir? Ha desechado los mandamientos del Señor. Se está haciendo lo contrario. Hoy en día, usted ve en cualquier lugar donde hay mucha maldad, donde hay mucho asesinato, donde hay mucho robo, donde hay de todo, amados hermanos. Cuando Dios mandó a Moisés a darles los 10 mandamientos, pero nosotros, como vuelvo a decir, como cristianos, nosotros tenemos que caminar, demostrar lo diferente, lo que hay allá afuera. Amén. Dice su versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dice el Señor en su palabra, dice, no te harás imágenes. Cuando está hablando, amados hermanos, de no te harás imágenes, dice el Señor,
de dioses, dice, no te harás imágenes de dioses hechos por manos de hombres, de metal, de bronce, de cobre. Y también dice, otros dioses exigía que no se hiciera ninguna imagen de ellos, ni podía nadie, dice, hacer una imagen del Señor Dios mismo. Él es demasiado, dice, grandioso para que se le represente con cualquier cosa hecha por manos humanas. Cuando se aplica a los creyentes en Cristo, el segundo mandamiento prohíbe el hacer imágenes de Dios o de animales para poder adorar a esos animales, amados hermanos. Por eso, cuando el Señor habla, Él es celoso. Él no le gustan esas cosas que adoremos nosotros, imágenes. Pero hoy en día, como vuelvo a lo mismo, es lo que se está haciendo. Cristianos adorando muchos dioses ajenos, teniendo, como dice, escapularios, teniendo, qué sé yo, cosas aguardadas, escondidas. Pero déjenme decirle, amados hermanos, nosotros podemos escondernos del ser humano, pero del que tenemos que tener cuidado es de Dios. Amén. ¿Por qué me tengo que esconder yo de alguien? Si al que tengo que temer es a Dios, que Dios es el que me ve mis cosas que hago. Tengo que tener cuidado, como dice, el hacer las cosas que no le agradan al Señor. Dice su versículo 6. Y hago misericordia, dice, a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Si usted, amado hermano, usted cree hacer la voluntad del Señor, ¿por qué cree que Dios no lo va a guardar a usted? Si usted hace lo posible de hacer las cosas, de no hacer las cosas malas, ¿por qué cree usted que el Señor no lo va a guardar? ¿Por qué cree usted cuando usted alza una petición o una oración al cielo, ¿por qué cree usted que no se la va a contestar? Cuando usted está siendo obediente al Señor, Dios se la contesta. Solo, como le vuelvo a decir, tengamos cuidado nosotros de las cosas, porque hay un ojo que todo lo ve y un oído que todo lo oye, lo que nosotros hacemos. Amén. Nosotros, como cristianos, hagamos lo mejor para el Señor y ustedes van a ver las bendiciones. Un ejemplo podemos poner. Hay cristianos o gente tal vez que se le invita y viene a la iglesia, tal vez viene con un dolor en su vientre por una enfermedad, y Dios le quita esa enfermedad, lo sana, ya no vuelve a poner otro paso a la iglesia, ya fue sanado. Pero nosotros no debemos de ser así. Si usted ha pasado situaciones malas, duras, si usted cree que Dios lo ha sanado, ¿por qué no darle la gloria a Dios? ¿Por qué no darle la gloria a Él? Cuando Él se merece la gloria, la honra y el honor de ser nuestro Dios. Dice el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare tu nombre en vano. Hoy nosotros también podemos decir esto, que juramos por ciertas cosas que hacemos. Juramos por algo que vamos a hacer. A veces prometemos cosas y no cumplimos. Eso también al Señor no le agrada. Eso no le agrada al Señor, hacer cosas cuando usted viene y hace promesas delante de Él y no las cumple uno. Tampoco, por eso no prometamos lo que nosotros no podemos cumplir. Cuando usted quiere hacer algo, hágalo usted mismo, hágaselo al Señor, y en su silencio el Señor le escuchará lo que usted va a hacer para Él. Pero nunca le prometa nada al Señor, porque nosotros no cumplimos. Él dice que Él es, ¿cómo podemos decir? Él es fiel y verdadero hacia nosotros, pero nosotros le fallamos. Entonces nosotros, cuando queramos hacerle algo al Señor, hacer algo para Él, hagámoslo en silencio, porque el Señor dice que Él es un Dios celoso, un Dios de promesas,
un Dios de bendiciones. Él es un Dios que cumple, dice, cuando nosotros hacemos algo que no cumplimos, prometemos y no cumplimos. Nosotros no debemos de hacer eso, amados hermanos. Dice que nosotros, el nombre de Jehová no tiene que ser usado en vano. Tomar el nombre de Dios en vano incluía hacer una falsa promesa, pronunciarlo el nombre de Jehová de modo incierto, inaccesible, o maldecir o blasfemiar. Dice, el nombre de Dios debe ser reverenciado, exaltado y respetado para el Señor. Por eso, amados hermanos, cuando usted haga algo por alguien, hágalo con todo su amor, hágalo porque a usted le nace de corazón. Si usted da con su mano derecha, que su izquierda no lo sepa, porque Dios ve todo eso, dice, cuando uno lo hace con dos corazones, un malo y un bueno. Dice el 8, acuérdate del día de tu reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bien dijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amados hermanos, eso es un mandatario que el Señor nos da a cada uno de nosotros, a los que tenemos todavía madre y padre, respetar. ¿Para qué? Dice el Señor, para que los días se nos alarguen, para que los días sean bendecidos. Pero hoy en día nosotros, no estoy hablando de nosotros mismos acá, allá afuera, aquellos que no conocen al Señor, maltratan a sus madres, maltratan a sus padres, y cuando el Señor, es un mandamiento del Señor, honrar a sus padres, dice, para que los días de uno se alarguen y sean prósperos en el caminar de uno en toda su vida. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de honrar a nuestros padres, debemos de cuidar a nuestros padres ahora que aún están vivos, porque el día de mañana nosotros, tal vez si usted se portó mal con sus padres, usted va a lamentar todo lo que nosotros le hayamos hecho a nuestros padres. Es un mandatario del Señor que nos exige a nosotros honrar a padre y a madre para que sus días, dice, se alarguen. Honra a tu padre y a tu madre, dice. Este es un mandamiento, incluye en las acciones de cada hijo o hija necesaria, dice, de atención, apoyo material, respeto, obediencia, dice, a los padres. Prohíbe palabras, dice, personal que golpeara o maldijera a su padre, dice, o a su madre. Eso demuestra cuánta importancia le da Dios al respecto a los padres. Relacionado, dice, con ese mandamiento está el deber recíproco, dice, del padre y de la madre, de amar a sus hijos y enseñar el temor de Jehová y los caminos de Dios. Por eso, amados hermanos, como hijos, como dice, va también nosotros o nuestros padres, que no metan a sus hijos también en problemas, ¿va? Que no, ¿cómo podemos nosotros poder decir que también tenemos que respetar como padres que somos a nuestros hijos? Porque a veces nosotros de padres somos groseros. Por eso dice el Señor que no entremos en problemas con nuestros hijos, que honremos también a nuestros hijos, para que también todo camine conforme es la voluntad de Dios.
Vamos a leer un versículo. En Marcos 12:28. Marcos 12:28 dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y que les había respondido, bien respondió. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntó. ¿Cuál es el primer mandamiento? De todos. Jesús, oiga lo que le respondió el Señor. El Señor le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro. Les dijo, escuchen al Señor. Y le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye al Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Este es el primer mandamiento que nuestro Señor manda para la iglesia. No solo para la iglesia, sino para todos, pero los que están afuera tienen sus ojos vendados. Ellos no saben nada de qué es lo que se habla en la iglesia. Cuando el Señor mismo nos dice a cada uno de nosotros, amarás a tu Dios como a ti mismo. Primer mandamiento, amar a nuestro Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda tu fuerza, dice, con toda tu alma. Pero cuando venimos nosotros acá, como si ninguno de esos requisitos que Dios manda, estamos, como dice, como el hielo bien frío. Como dice, no le cantamos al Señor con todo nuestro corazón. Por lo menos aplaudirle o decirle un gloria a Dios. Una iglesia apagada, amados hermanos. Una iglesia donde no se ve el amor por el Señor. Una iglesia donde tal vez entran unos y no van a sentir nada. Como decía la vez pasada, cuando uno quiere sentir la presencia del Señor, amados hermanos, no es en la multitud, sino es en su propio corazón suyo, que usted tiene que dar de todo de sí. Cómo poder servirle al Señor, cómo honrar a Dios usted mismo. Usted no le ponga importancia si usted ve